Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Esta semana os voy a enseñar la renovación de estas mesitas de noche. Hacen parte del conjunto de la cómoda con transfer que os hemos enseñado hace un par de semanas, pero no van a ir juntas, con lo cual el acabado que buscamos aquí es otro. Para ello nos vamos a inspirar en este conjunto de mesitas de la artista Bosenka Art. Es una artista de Reino Unido, embajadora tanto de Redesign with Prima como de Vintage Paint y hace unos trabajos maravillosos. En la descripción os vamos a dejar enlace a su Instagram, que si no la seguís os lo recomendamos porque la verdad que hace unas cosas espectaculares y nos vamos a inspirar en ella para esta renovación. Estas son las mesitas de noche que vamos a renovar. Son las típicas mesitas de noche de los años 60, años 70. No tienen un estilo definido, están hechas, las patas es de madera maciza, pero el resto de la estructura es de madera chapada. Y como también es habitual, la chapa está dañada por algunos sitios, así que lo primero que voy a hacer es reparar esos desperfectos. Como luego van a ir pintadas, no hay ningún problema, se puede rellenar con masilla y luego cuando se elige y se pinte por encima no se va a notar. Mientras se seca la masilla de las reparaciones, pues sigo con la renovación. Para ello voy a remover los herrajes. Son bastante difíciles de quitar. Los que habéis visto el vídeo de la cómoda, ahí me pasó lo mismo. Los tornillos están estropeados, entonces tengo que quitarlo haciendo palanca. Hay que hacerlo con bastante cuidado para no estropearlos si lo que se quiere es mantenerlos como es este el caso. Y con la masilla seca y los tiradores fuera, es momento de empezar a lijar. Voy a eliminar el acabado antiguo que tiene. Tiene un acabado de laca que sale con mucha facilidad utilizando la lijadora. Así que utilizando una lija de grano medio, es una lija de grano 120, también podría ser una de 150. Voy a lijar toda la superficie, tanto la tapa como el resto de la estructura. Aquí es importante que sea una lija de grano medio, no queremos una lija gruesa para que no quede demasiado irregular, pero tampoco interesa una lija fina porque queremos que la mesita, que la superficie quede con un poco de textura, que eso va a ayudar a que la imprimación, que es el siguiente paso, adhiera mejor. Y las zonas donde no llega la lijadora eléctrica termino de lijarlas utilizando una lija de mano. Me refiero sobre todo a la parte de las patas y la parte alrededor de la tapa. Después de tener toda la mesita lijada, elimino los restos de polvo. Por un lado utilizo la aspiradora y por otro lado voy a limpiar toda la superficie utilizando un trapo y alcohol de limpieza. El alcohol tiene una doble función. Por un lado ayuda a limpiar los restos de polvo y por otro lado también va a ayudar a eliminar este acabado de laca por si hubiera quedado algún resto sobre la superficie. Las chapas de las mesitas no las vamos a pintar igual que el resto del mueble, con lo cual van a necesitar una preparación distinta. Las tenemos lijadas con un grano medio, con 120, como el resto del mueble, que nos permitió eliminar el acabado que tenía.
Ahora, una vez tenemos la madera, o en este caso la chapa natural, lo que hay que hacer es suavizar la superficie. Para ello estoy pasando con una lija de 240, pero una lija de 180 también podría valer. Cuando esté completamente lijado y la superficie bien lisa, ya puedo aplicarle un producto tapaporos. Y llegados a este punto, las mesitas ya están listas para empezar con el cambio de color. Voy a empezar por aplicar imprimación. En este caso sé que es poco probable que aparezcan manchas, pero aún así considero que es importante hacerlo porque va a ir en un tono blanco. Porque la cómoda no haya sangrado no significa que aquí no pueda ocurrir. Así que es mejor prevenir que luego lamentar. Aplico una mano de imprimación anti-manchas o antitaninos sobre toda la superficie. Aparte, tener en cuenta que la imprimación no solo sirve para evitar la aparición de manchas, como también va a ayudar con la adherencia y con la resistencia de la pintura, con lo cual nunca está de más aplicar una mano. En caso de que hubiera sangrado o en caso de que aparecieran manchas, pues ya se daría una segunda o una tercera mano de imprimación las que hicieran falta. Como es solo para prevenir con una mano, es suficiente. Se aplica igual que la pintura, zonas de difícil acceso utilizando una brocha pequeña y luego para las zonas lisas se aplica utilizando un rodillo. Nuestra imprimación tarda como alrededor de unas 6 horas en secar. Pasado ese tiempo se puede pasar a aplicar la pintura. Voy a utilizar el tono anti-cream, que es el blanco que solemos utilizar habitualmente, y lo voy a aplicar igual que he aplicado la imprimación, brocha para zonas pequeñas y el rodillo para las zonas más grandes. De momento voy a dar 2 manos de pintura para conseguir una cobertura perfecta. Nunca está de más recordar que entre mano y mano de pintura es recomendable pasar con una lija fina para eliminar cualquier pequeña imperfección que haya quedado. También comentaros que cuando trabajamos con Chalk Paint, dependiendo mucho de la marca del Chalk Paint, pero también en función de otros factores como puede ser el calor o la humedad que hay en el ambiente, puede ser necesario ayudarnos con un pulverizador con agua para que la pintura se extienda mejor. Otra opción es echar agua directamente al bote de la pintura. Nosotros eso no nos gusta nada porque a menos que se use un agua destilada, esa agua puede estropear el resto de la pintura. Así que nosotros solemos tener a mano un pulverizador con agua y si hace falta pulverizamos sobre la superficie y luego pintamos. Finalmente a la pareja de mesitas le dimos 3 manos de pintura, 2 manos de pintura normal y una tercera mano con una mezcla al 50% de pintura y barniz. Con la segunda mano ya teníamos una cobertura óptima, con la tercera quedó espectacular, no hay ningún tipo de clareo y las mesitas están listas para la última etapa de esta renovación, que es decorar. Para hacer la decoración voy a utilizar 2 materiales distintos. El primero va a ser este papel de decoupage o papel de arroz de la marca Redesign. Lo voy a aplicar únicamente en los cajones superiores de cada mesita. Lo que hago es presentarlo y cuando tengo claro dónde va a ir, si os fijáis tiene un tamaño perfecto,
ocupa todo el ancho del cajón y lo que sobre por abajo, o en este caso va a sobrar por arriba, una vez esté colocado lo voy a eliminar utilizando una lija. Pero lo primero que hay que hacer es aplicarlo sobre la superficie. Para ello voy a utilizar este gel de decoupage. Va a ser el medio que me va a permitir que el papel de arroz quede adherido sobre el cajón. La técnica del decoupage varía en función del material que se esté utilizando. En este caso se está utilizando un papel específico para ello, así que nosotros lo hacemos así. Primero aplicamos una capa generosa de nuestro gel de decoupage o pegamento de decoupage sobre la superficie, colocamos el papel por encima y volvemos a aplicar otra mano generosa de gel. En caso de que se tratara, por ejemplo, de una servilleta, lo hacemos al revés. Ponemos el papel sobre el cajón y aplicamos el pegamento o el gel por encima del papel directamente. En este caso lo hacemos, pues como os digo, una capa generosa de gel, el papel y otra vez el gel por encima. Y para eliminar los excedentes de papel, así es como lo hago. Espero a que se seque el pegamento de decoupage y luego con la ayuda de una lija se lija el sobrante y como veis se suelta con bastante facilidad. A mí siempre me gusta luego echar una mano extra de pegamento o de gel de decoupage por encima, o sea, en total dar 2 manos para que el papel quede muy bien protegido. El segundo material que voy a utilizar para la decoración son los sellos decorativos. Aparte voy a utilizar como pintura esta pintura que veis aquí, que es de la marca IDE y es una pintura con un color nacarado. Veréis que la voy a utilizar luego también para las tapas. Aquí la aplico como una pintura normal. Voy a utilizar un rodillo y voy a esparcir la pintura muy bien sobre todo el sello. Hay que intentar que quede lo más uniforme posible y que el sello quede bien cargado de pintura. Una vez tenemos el sello bien cargado de pintura, es momento de hacer el estampado. Es bastante fácil de aplicar, solo hay que colocarlo sobre la superficie y presionar. El truco está en intentar hacer una presión uniforme sobre toda la superficie porque en las zonas donde se haga menos presión se va a notar menos. De todas formas, considerar que aquí lo que se busca es un efecto vintage, como un poco envejecido. Entonces no me preocupa que no quede del todo uniforme porque además de eso me va a dar un efecto decorativo muy interesante. El sello lo voy a aplicar tanto en los laterales de la mesilla como también en el frente del cajón de abajo. Y utilizando el mismo rodillito y la misma pintura con la que he hecho el sello, voy a añadir algunos detalles más de color sobre la mesita. Voy a pintar, como podéis ver, esta parte inferior, lo que son los travesaños verticales, el horizontal que divide los cajones, vamos, lo que es todo el frente de la mesita, toda la estructura, le voy a dar este tono, es como una especie de bronce que va a hacer que quede todo más integrado, que no haya tanto contraste entre el papel de decoupage, entre el sello y el blanco. Va a ser como un efecto envejecido, pero en este caso utilizando pintura y utilizando el rodillo. Es el mismo efecto que se podría conseguir utilizando una cera, lo que pasa que aquí se hace de una forma mucho más rápida. Si en alguna zona queda demasiado oscuro, siempre tengo la opción de luego pasar con una lija para eliminar el excedente. Voy a insistir también bastante en la zona de abajo de las patas para intentar hacer como un pequeño degradé, que abajo sea mucho más oscuro y que a medida que se vaya subiendo en la pata, esta se vea más clarita.
Y en las zonas donde me es difícil conseguir alcanzar utilizando el rodillito, voy a utilizar un pincelito chiquitito. Me va a servir para llegar bien a todos los rincones y también para acentuar más algunas zonas que quiero que destaquen, como es el caso de esta moldura inferior. Aquí me gustaría que os fijarais en el brillo tan bonito que se consigue con esta pintura nacarada. La intensidad del brillo y la intensidad del color va a depender de la cantidad de pintura aplicada. Aquí se ve bien la zona donde le he aplicado con pincel bastante cargado, se nota mucho más el color y el brillo que en las zonas donde he pasado solo con el rodillo. Y para finalizar con la pintura nacarada voy a pintar las tapas de las mesitas. Y con esto vais a poder ver la versatilidad y la cantidad de acabados distintos que se puede conseguir con esta pintura. Deciros que ya viene preparada, lista para usar. Solo hay que abrir, remover y aplicar. Lo digo porque en el mercado hay otras pinturas o aditivos para crear efecto nacarado, pero suelen ser de doble componente que hay que estar mezclando. En este caso no. Viene ya preparado y lo hay en varios tonos. Yo en este caso estoy utilizando el tono ágata, que como veis al aplicarlo se queda como un tono cobre. Voy a aplicar una mano fina de esta pintura sobre la tapa de la mesita, que no sé si recordáis estaban solo lijadas y protegidas con el tapaporos. Ahora con el pincel pequeño pinto lo que son las molduras o los bordes y a continuación, utilizando el mismo rodillo que he estado utilizando hasta ahora, voy a pintar la tapa en sí. El efecto que consigo con esta pintura es el que veis aquí. Se sigue viendo la madera al natural, pero a la vez se ve también el brillo nacarado de la pintura. La tapa se va a ver distinta dependiendo del ángulo de visión y dependiendo de la luz y de la forma como incida sobre el mueble. Desde un ángulo se verá pintada y brillante y desde otros ángulos se verá la madera casi al natural. Y esta renovación se va acercando a su fin, me faltan pequeños detalles. Como ya viene siendo habitual, voy a forrar la base del interior del cajón. Para ello voy a utilizar este papel pintado que le va a ir de maravilla por el diseño que tiene. Corto el papel a medida y lo pego utilizando el mismo pegamento que se utilizaría para pegar el papel a la pared. A mí personalmente me gusta aplicar el pegamento con un rodillo porque creo que se distribuye de forma mucho más uniforme y se consigue llegar a todos lados, y lo aplico tanto sobre el papel como sobre la superficie donde el papel va a ir pegado. También me gusta primero aplicar sobre el papel y esperar unos segundos o minutos antes de aplicarlo sobre la superficie, porque eso hace que cree un poco más de mordiente y que agarre con más facilidad. Y con el fondo de los cajones empapelados, lo que hago a continuación es aplicar una mano de cera, tanto en el interior del cajón como en el exterior. El interior tiene la función de hidratar la madera, que se vea bonita y también dará impermeabilidad y resistencia al papel. El exterior cumple la misma función y aparte también va a ayudar a que el cajón abre y cierre mejor. Voy a aplicar cera no solo a los cajones, sino a toda la mesita para terminar de proteger la pintura. Comentaros que esta pintura nacarada que estoy utilizando ya tiene un efecto protector. Es como si fuera un esmalte. En principio no necesita ningún acabado protector por encima, pero aún así se lo voy a dar. Recordar también que la pintura ya tiene media mano de barniz. Le añadimos la cera para estar seguros de que este mueble queda bien protegido y va a ser resistente.
Y para poder dar por concluida la renovación, ya solo nos falta volver a colocar los herrajes en su sitio. Antes los hemos lavado. No sé si ya conocéis nuestro truquillo para dejarlos como nuevos, que es básicamente ponerlos en una olla hirviendo con agua y vinagre. Lo dejamos hervir unos 15-20 minutos y cuando los sacamos solo hay que pasar con un cepillito o con un estropajo que quedan como nuevos. Y antes de poder dar por concluida esta renovación, voy a dar un toque de dorado a los herrajes para que sobresalgan un poco del fondo. Voy a utilizar para ello cera de dorar, es la que solemos utilizar habitualmente, tiene un brillo precioso y es muy duradera. Aprovecho para informaros que todos los productos utilizados en esta renovación o bien los podéis conseguir en nuestra página web o bien en la descripción del vídeo os dejamos enlace a donde podéis conseguirlos. Antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis las mesitas que nos han servido de inspiración. Es esta pareja de mesitas de noche de la artista Bocena Maxwell. El canal se llama Bocenka Art y hace estas preciosidades. Nosotros nos hemos inspirado a ellos para crear estas mesitas que veis aquí. No son iguales, obviamente, nunca hemos dicho que fuéramos a hacer una copia. Esta es nuestra interpretación. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el resultado final? Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, nos lo dejáis en los comentarios y por nuestra parte esto es todo por hoy. Habéis llegado hasta aquí, no olvidéis dejarnos vuestro like y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.